Bueno, había otro pasaje mm, que mientras pues el Señor ministraba, y creo que va muy eh, relacionado con lo que hemos estado hablando. Entonces, mientras vamos a ese pasaje, en Gálatas capítulo 3 estábamos hablando de cómo el Señor nos ha permitido ser revestidos de Él. Es decir, eh, ya somos revestidos en Él. Entonces, es importante que podamos visualizar esas áreas aún dentro de todo lo que vamos a hablar, porque hace parte de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando somos revestidos de Cristo, pero la memoria de esos hábitos no han sido como quitadas de nosotros. Es ese revestimiento que empieza a quitarse, ¿no? A través de nuestros hábitos. Entonces, oro para que la imaginación pueda activarse y el ejemplo del brazo es algo muy práctico, ¿verdad? O de cualquier fractura en el cuerpo. Él empieza por la posición diaria, todo el tiempo, a tener una memoria. Y así él ya esté sano, él necesita eh, crear una memoria nueva de esa sanidad y desde ahí empezar a funcionar. Entonces, estoy segura de que si él no entra en ese proceso, incluso muchas personas tienen que entrar a terapias para que el músculo o toda esa extremidad del cuerpo entienda, como que la terapia es un mensaje de que listo, ya estás bien, ya puedes funcionar nuevamente. Entonces, él necesita, o sea, no es simplemente saber de que yo he sido revestido, sino yo cómo voy a trabajar la memoria de eso. Entonces, tal vez esas áreas en las que hemos estado luchando y que sabemos que debemos aprender a gobernar y vez tras vez como que es difícil, es porque esa área puede que ya esté bien, pero la memoria es la que vuelve y vuelve a ese estado. Entonces necesitamos borrar esa memoria como eh, entrando en un proceso de desintoxicación en el que diariamente eh, creamos un hábito nuevo, palafraseando como que entramos en terapias, ¿verdad? Donde todo el tiempo le estamos recordando su nueva posición, su nueva posición, su nueva posición. Pero son necesarios hábitos que estén contrarrestando esa memoria. ¿Listo? Entonces, en el verso 23 de Gálatas 3 vamos a retomarlo para recordar simplemente. Dice, pero antes que viniera la fe estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestéis. Recordemos que la palabra bautizados no es, como les decía anteriormente, no es solamente el acto de yo sumergirme bajo las aguas, sino estar llena de Él. Y era muy precioso porque ayer estaba leyendo un pasaje, creo que si no estoy mal, Lucas 24, y donde el Señor, bueno, ya va a ascender de nuevo al cielo y Él les da instrucciones específicas para el día que promete de su Espíritu Santo. Y aparece una palabra que es la palabra investidos, serán investidos de poder. Y a mí me quedó sonando por todo lo que hemos estado hablando. Y la palabra investir, el prefijo in es dentro. Y la palabra vestirse es vestirse por dentro, ¿no? Y me pareció muy interesante porque una cosa es revestir, ¿no? Revestir es cuando usted lo hace por fuera, es algo externo, pero el investir es algo que es hacia adentro. Entonces muchos de nosotros, si bien nos hemos revestido de Cristo, pero aún no hemos sido investidos y necesitamos las dos, porque
el ser investidos es eso que necesitamos para borrar las memorias que están dentro de nosotros, ¿sí? El revestirse es algo que va a ser de cierta manera como la respuesta de algo que fue investido en nosotros. Por eso él hace la aclaración, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, y es como que un condicional, ¿verdad? De Cristo os revestisteis, pasado. Entonces, es esa palabra que dice básicamente eh, que si fuimos bautizados, y hablo de bautizarse como al estar lleno por dentro, pero también por fuera, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado, dice que solo llenó la casa, es decir, fuera, pero también los llenó a ellos. Entonces, eso es ser bautizados en Él, que estoy llena por fuera, pero también por dentro. Entonces, en el momento en que eso pasa, estoy revestida de Cristo, no solo por fuera, sino también por dentro. Entonces necesitamos ser bautizados a través de aguas nuevas, de hábitos nuevos, de que podamos decirle, Señor, sé tú en esta área de mi vida, ¿sí? Quiero abrir espacio para que tú puedas bautizarme en esta área, para ser revestida. Y aquí quería entrar al que les había dicho, y es capítulo 3, el capítulo 3 de Colosenses. Entonces vamos allá. Yo los espero. Colosenses capítulo 3. Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes están. Entonces, vamos a leerlo todo porque ahí suelta cosas muy importantes que deben ser claves para todo lo que hemos estado estableciendo. Dice, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. Esto es muy importante. Cuando uno estudia lenguas y está, pues, como en el español mirando todo lo que son estructuras gramaticales, hay una función que se llama la función indicativa, que es cuando tú lees algo y eso que estás leyendo te está dando una orden. No te está dando ni una afirmación, ni te está dando una sugerencia, ni es una opinión. Es una función indicativa, es decir, te está ordenando. El versículo 5 es eso, es ordenándonos algo, y es haced morir. Ahora, no podemos esperar porque a veces pensamos que es que el Señor es el que va a hacer morir en nosotros. No, no, no. Nos está dando un orden a nosotros. Nos está diciendo ustedes deben hacer morir lo terrenal en vuestros miembros. Y empieza desde la fornicación, la impureza, pasión desordenada, pero ahí también hay deseo malo, la avaricia, la idolatría, ¿verdad? Entonces, ¿es el trabajo de Dios hacer morir estas cosas? No, no es el trabajo de Dios hacerlo. Esa es mi parte. Yo debo hacerla morir. Ahora en Romanos 8 nos da otra herramienta preciosa, y es que el fruto del Espíritu hace que eso muera. Si quiere lo podemos revisar un momento. Romanos capítulo 8. Entonces,
a veces como que esperábamos que Dios nos resuelva, ¿no? Esas cosas que debemos nosotros resolver y que Él nos ha dado las herramientas para hacerlo. Y eso es lo que hemos estado hablando durante este tiempo y es, yo debo hacer todos los días o crear todos los días hábitos nuevos que me permitan borrar ese historial ausente de la vida de Dios. Esos hábitos que se crearon de estar separados de Él. Y quiero que pueda imaginar por un segundo a Adán y Eva. Creo que es un ejemplo muy bueno porque ellos tienen las dos memorias, ¿sí? Si bien Cristo solo tuvo una porque Él nunca de otra manera pues como que se separó del Padre, simplemente cuando Él muere, ¿no? Pero que hacía parte de todo lo que se iba a hacer. Pero Adán y Eva tienen algo muy interesante y es que ellos tenían una memoria de qué era caminar con el Señor, ¿verdad? De qué era escuchar los pasos del Señor. Dice que ellos escuchaban la voz de Dios en el huerto, pasearse. Entonces ellos ya tenían un registro en sus vidas de qué era estar con Dios constantemente y no conocían la separación. La separación para ellos en su momento era algo desconocido. Entonces ese registro estaba en ellos. La unidad con el Señor estaba en todo su cuerpo. Ellos no conocían que era otra cosa. Entonces ellos, con base en esa realidad que vivían, tenían todo un conjunto de hábitos de acuerdo a eso. Entonces ellos no sabían qué era el temor, no sabían qué era el rechazo, no sabían qué era trabajar, no sabían qué era sentir dolor. Entonces toda la realidad en la que ellos habitaban producía en ellos unos hábitos de vida, ¿verdad? Y les permitía funcionar en ese hábitat, porque era un registro que estaba en ellos. Ahora, cuando viene el pecado, es tan fuerte porque todos esos sellos que se habían escrito en ellos se rompen. Entonces, no solamente fue un trauma físico, o sea, el trauma emocional que Adán y Eva sintieron, de verdad que fue muy fuerte, tanto que sigue estando en los genes de cada persona que nace, el estar separados de Dios. Es un trauma que está de generación en generación y que a causa de ese trauma hemos creado hábitos, la independencia. La independencia es la respuesta al trauma de la separación de Dios desde el huerto, que el Señor ha venido a restaurar. Por eso debemos ser revestidos. Cuando somos revestidos de Cristo, el trauma de la separación es totalmente resuelto. Pero ¿qué pasa? Ya cuando es resuelto, ¿qué tengo que hacer? Empezar a caminar en hábitos nuevos, hacer borrar esa memoria. Entonces, imagínense esto, si tal vez tú y yo hemos tenido una vida primero fuera de Cristo y luego lo conocemos, probablemente muchos de esos hábitos de la vida antes de Cristo siguen en nosotros, porque no nos hemos esforzado o tal vez el diablo los ha mantenido ocultos para que esas áreas no sean revestidas de Cristo. Entonces, ¿qué hábitos de la antigua vida aún conservas? Y pueden ser no solamente pecados visibles. Por ejemplo, si tu forma de reaccionar ante una situación de frustración, en tu forma de, como tu carácter, es igual a antes de Cristo, es porque eso no ha sido resuelto. Es porque eso todavía tiene la memoria de estar separado. Y la memoria de estar separado es una memoria que es muerte. Es físicamente y espiritualmente muerte para nuestro cuerpo. Entonces, en el ejemplo que les estaba dando de Adán y Eva, cuando ellos salen del huerto, ellos empiezan a crear hábitos nuevos con base en la separación. ¿Cuál? Adán no sabía que era trabajar. Y él empieza me imagino las veces que él lloró, eh, como adaptándose a estos nuevos cambios en el momento en que Eva tiene sus hijos y comienza a conocer el dolor. O sea, la verdad es que para ellos como primeros fue muy difícil. ¿Por qué? Porque pues ya Caín, Abel, todos ellos nacieron ahí. Entonces los únicos que habían palpado esas dos realidades eran ellos. Entonces la verdad yo creo que para ellos fue muy difícil
y todos los traumas que se crearon en ellos. Entonces, ¿cuántas veces el rechazo viene desde Adán? El temor y todas esas emociones que están opuestos a la vida de Dios vienen de ese trauma tan severo que Adán y Eva experimentaron al separarse de algo que ellos ya habían vivido, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, imagínense, es más fácil tú ya nacer en ese ambiente, listo, pues de una u otra manera creces así, pero es como esas personas que son muy adineradas y de un momento a otro caen en bancarrota, o sea, el trauma para esas personas es muy difícil porque estaban acostumbrados ya a un estilo de vida. Ya una persona que lastimosamente puede nacer en la pobreza, pues simplemente se amolda a ese estilo de vida y no hay problema. Pero cuando esa persona ha sido expuesta a una realidad diferente y tiene por fuerza mayor que acostumbrarse a la otra, genera muchísimos más traumas, ¿sí? Entonces, Adán y Eva estaban expuestos a vivir ese tipo de cosas y me imagino que las formas que ellos empezaron a crear independientes a Dios fueron muchísimas. ¿Y cuántas de esas formas están en nuestras genéticas? Y que no deberían estar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido revestidos. Ya el tiempo de la separación pasó. La palabra separación no debe estar en ninguno de nuestros registros, tanto físicos como escritos en nuestro ser. Y hablo físicos en qué sentido. Por ejemplo, eh, ¿cuál es mi reacción cuando yo me enojo con alguien? Si es la separación, es porque ese registro todavía está en mí. Entonces me enojo y, ay, como que quiero estar lejos, ¿verdad? Y no quiero. Eso es un registro de Adán. Es un registro de la caída, de las consecuencias de la caída. Entonces hay muchos más ejemplos, pero voy a dejar que el Espíritu Santo pueda hablarles a sus vidas y pueda hacerles ver a través de su luz preciosa. ¿Cuál es? Otro que es bastante, es la amargura, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dani empezaron a vivir en amargura? Yo creo que sí. Yo creo que ellos se olvidaron que era reír en el huerto, se olvidaron que era correr por el huerto con los animales, y el recordar eso les traía amargura. El recordar que estaban en un lugar y que por su pecado ellos habían eh, como cerrado esa puerta a esa plenitud. Yo creo que eso era un trauma de amargura tremendo. Entonces, Dios nos ha permitido ser sanos de eso a través de su Hijo, de poder escribir nuevas cosas. Por eso Él dice, yo escribiré las leyes, porque o sea, el Señor no va a hacer nada que para Él no sea importante. Y si Él dice que tiene que escribir las leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, es porque nuestra mente y nuestro corazón debe tener registros nuevos. Pero si yo no me he tomado el trabajo de hacer morir, y por eso es importante este versículo, así como hacer morir es hacer que esos registros sean borrados. Y yo misma escribir nuevos a través de hábitos nuevos. Y el hacer escribir es algo que debe ser constante, constante. ¿Por qué es constante? Vemos que antes de que el Señor nos diera el privilegio de Él escribirlas en nuestro corazón, ¿cuál era la manera carnal de que, o no carnal, sino la manera en la ley de que se grababan? Eso está en Josué, cuando se repetían. Repítele a sus hijos esto, mientras camines, mientras coman. La repetición. La repetición es algo que sella y eso aún sigue vigente. Entonces, ¿por qué a veces tienen más vida esos hábitos antes de Cristo? Porque son los que más repetimos. Entonces, para quitar estos registros que están ausentes a la vida de Dios, yo debo ser mmm, como feroz con eso, ¿sí? Valiente, es decir, me paro enfrente de él y le digo, no más, te repugno.
y empiezo a implanto desde Cristo sus registros en nosotros. ¿Quién es el único que tiene los registros de sanidad y del diseño original? Cristo. Nosotros ya no los tenemos. Por eso Él nos permite ser revestidos de Él, para Él depositar todos esos registros nuevos en nosotros. Pero no es solamente que estén, es que yo los selle. Y ese es mi trabajo. El Señor los trae, yo los adapto. Porque si el Señor los adaptara a su fuerza, pues no habría una voluntad y Él nos estaría controlando. Pero no nos controla. Entonces, ¿cuál es mi parte, Señor? Gracias por tus correctos registros en nosotros. Ahora yo los implanto como una forma de vida. Entonces, en Romanos 8 dice, en un momento yo los... Espérame, yo encuentro el versículo. Tiene que estar por acá. No lo encuentro. Igual, el capítulo 8 es muy interesante porque nos habla mucho de esas dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza que hay en la carne, en el espíritu, y cómo ellas están opuestas, ¿no? Y es como una debe vencer la otra, porque la alimento más. Por ejemplo, acá en el verso 5 dice, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne. Por eso en Colosenses 3 nos dicen, hey, no piensen en las cosas de la tierra. Entonces, el pensar en los dos versos nos está poniendo en una posición donde yo gobierno sobre mis pensamientos, donde yo debo aprender a gobernar sobre mis pensamientos, y es uno de los pasos básicos para toda esta desintoxicación en el que el Señor nos debe poner, y que más bien nosotros nos sumamos a eso. ¿Cuál? Los pensamientos. Hay un dicho que dice, somos lo que pensamos, ¿verdad? Y una vez leí en un libro, que de la universidad, no es cristiano, de que la única forma de cambiar la sociedad es cambiándole el pensamiento. Si tú logras cambiar el pensamiento de alguien, esa persona cambia. Sencillo. Entonces, ¿dónde debe ser nuestro primer golpe? ¿A qué? A nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? Entonces, si mi pensamiento es enojo cada vez que me pasa algo, desesperación, temor, siempre pienso mal de la otra persona, siempre no quiero perdonar. O sea, ¿qué es lo que habita mi mente? ¿Qué ambiente está mi mente? Entonces, si yo todavía tengo registros de mi vida separada de Dios, es porque no he sido lo suficientemente lleno de Él. Ya lo encontré. El versículo 12 dice, así que entonces, hermanos, somos deudores. Estamos en Romanos 8, ¿verdad? Vuelvo a iniciar. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne. La palabra deudores, creo que toda la conocemos, así que hagan relación. No a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Vivir conforme a la carne básicamente es dejar que esos registros de separación, de la vida separada en Dios, sigan. Pero, importante, si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. El Señor nos está dando todas las herramientas para hacer lo que vamos a hacer los siguientes días. Por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Hay algo, nosotros junto con Dani tenemos un grupo
de piano y guitarra, y hay algo que el Señor me puso a hacer con el grupo de piano, y es, de acuerdo a un devocional que estamos haciendo, deben hacer un dibujo y plasmarlo en su cuarto. Yo lo tengo más bien como una forma, y es que yo escribo el tiempo que yo estoy viviendo y palabras que están conforme a ese tiempo, y también las pego o las tengo escritas en un cuaderno, en un lugar donde yo las pueda ver todo el tiempo. Así que hago, estoy sellando, estoy escribiendo, estoy poniendo registros nuevos. Entonces, por ejemplo, todas estas palabras que hemos estado leyendo son fundamentos de verdad que nos van a permitir edificar correctamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que por el Espíritu debo hacer morir las obras del cuerpo. O sea que mi espíritu es el que hace morir las obras del cuerpo. Interesante. Entonces, si mi espíritu no lo hace, es porque probablemente está o desnutrido, o enfermo, o dormido. Entonces, si mi espíritu empieza a levantarse, dado a que he empezado a no alimentar la carne más, sino el espíritu, y yo oro para que el Señor les muestre cómo el espíritu es alimentado, el de cada uno de ustedes, porque si bien así como cada uno de nosotros nos gusta diferente comida, al estar en diferentes procesos cada uno de nosotros, nuestro espíritu necesita cosas diferentes, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo les va a guiar hacia qué es lo que necesita el espíritu de ustedes en este momento. Porque tal vez uno está dormido y es un tipo de alimento, otros están contaminados y debe ser otro tipo de alimento. Otros han entristecido el espíritu y también deben comer otra cosa. Pero obviamente todo es Cristo, pero Él les va a guiar a saber qué hacer para que el espíritu pueda despertarse, levantarse, fortificarse. Y desde ahí, cuando el espíritu se fortalece, es que Él empieza a hacer morir las obras del cuerpo, porque ahora Él ya empieza a tener una posición de gobierno. Entonces, cuando la carne es la que me gobierna, bueno, el espíritu está por allá y yo hago todo lo que es de la carne. Todos los registros de separación empiezan ahí, ¿no? A hablar y hablar, haz esto y lo hago, haz esto y lo hago. Pero cuando el espíritu, que es el que tiene los registros de Cristo en mi vida, es el que gobierna, sencillamente la carne ya no tiene voz. Entonces Él me va a guiar, así como la carne me guía, ahora me guía el espíritu. Haz esto y yo lo hago, haz esto y yo lo hago. Pide perdón, pido perdón. Restaura aquí, restauro. Piensa lo bueno, lo pienso. ¿Por qué? Porque mi espíritu, a través de que todos los días estoy haciéndolo una y otra vez, empieza a adaptar ya unas memorias. Ahora el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos a terminar con el capítulo 3 de Colosenses y terminamos con Gálatas. Entonces dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, en un tiempo. Ahí están, ¿verdad? Cosas por las cuales viene la ira, en las cuales también vosotros anduvisteis. Cuando uno camina, ese andar tiene que ver con que había un camino, ¿sí? Entonces, si hay un camino en el que yo andaba, pero hay cosas en las que yo sigo andando, es porque nunca me quité el camino, es porque todavía sigo caminando por ahí. Entonces, si yo tengo acciones que muestran mi antigua forma de vivir, es porque yo nunca me he quitado de ese camino y necesito quitarme, necesito ir al nuevo camino que Dios ha preparado. Cristo mismo. Cuando vivíais en ellas, importante, vivíais, ¿no?
Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de nuestra boca. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno en nuestra boca. Si esto está en nosotros, es porque yo nunca dejé de caminar en la antigua manera de vivir. Tengo vivos esos registros. ¿Y ellos qué hacen? Eso está en Romanos 8. Son formas de la carne, por lo tanto son enemistad contra Dios. O sea, eso se vuelve enemigo de Dios, sí. Y me ausento de la vida de Cristo. Y yo sé que todos los que estamos en este momento reunidos aman la vida del Señor. Aman la vida del Hijo en nosotros. Deseamos la vida del Hijo en nosotros. Pero necesitamos desearla al punto de que esa antigua manera de vivir sea repugnante para nosotros y la quitemos. 9. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo. Interesante. Que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Volvamos a leer. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya me despojé del viejo. Hasta que yo no me despoje del viejo con mis prácticas, yo no puedo ser vestido del nuevo. Por eso es que a veces esas áreas de nuestra vida son carentes de la vida de Dios. Lastiman, hieren, traen depresión, enojo, temor, porque necesito despojarme de ellas. ¿Qué es despojarse? Quitarse. Cuando usted se despoja de algo, usted nunca más lo vuelve a tener. Y si lo tiene es porque nunca se despojó. Ay, es que yo ya me quité esto, y ahí lo vemos todavía, ¿verdad? Entonces, asegurarnos de que hemos sido despojados de esas prácticas que contienen el viejo hombre. No mintáis unos a otros, y os habéis vestido del nuevo, que está siendo renovado. Entonces, ¿vieron? Ese siendo es algo que está en proceso, ¿sí? Eso se llama tiempo presente continuo. Está siendo, yo estoy comiendo, sí, es que está en el presente renovándose hasta un conocimiento nuevo. Es decir, es un proceso continuo. Hasta un conocimiento pleno. La palabra plenitud es que lo llena todo. Eso significa. Entonces, eso es lo que estamos hablando hoy básicamente. Necesitamos llegar a una plenitud de sus registros. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen del que nos creó. 11. Y ahí se conecta precioso con el Gálatas 3, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Vamos rápido a Gálatas 3 y ahí lo conectamos. Versículo 28 de Gálatas 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, solo hay una imagen. Acá yo no puedo, es que yo soy así. Perdón. Si tú no eres Cristo, entonces no estamos en nada. ¿Por qué? Porque el único que tiene registros de vida es Cristo. Y si yo no soy como Cristo en eso, básicamente estoy en la muerte. No hay más. Ay, no, es que
es que, listo, está el cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo tiene facetas múltiples, la multiforma y la multiforme gracia, la multiforme sabiduría del Señor, eh, y todo lo que Él es a través del cuerpo, tiene una sola y misma imagen. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Y Él nunca va a hacer que el cuerpo se mueva en vías distintas. Somos uno. Cuando somos uno en Él es porque me adhiero a su cuerpo. Soy uno. Nuestro cerebro no está separado de nuestros miembros. Por lo tanto, ahí es donde nos hacemos uno. Cuando yo paso a funcionar a su cuerpo y esa parte mía del cuerpo está sujeta a la cabeza. Si la cabeza me dice muévase para arriba, yo me muevo para arriba, mueva para abajo. Y ahí me hago una imagen con Él. Entonces, es importante guardar nuestros dones, sí. Guardar eso precioso que nos ha dado, sí. Pero si tu carácter no muestra la imagen del Hijo, pues sigues estando incompleto. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer su imagen. Tú no fuiste llamado ni a hacer milagros, tú no fuiste llamado ni a sacar enfermos, tú fuiste llamado a hacer su imagen. Ese es tu propósito. Tu propósito principal en la tierra es ser su imagen. Y si tus hábitos están en contra de ese propósito, pues vamos para la dirección contraria. Colosenses 3, volvamos, el 11, nuevamente, donde no hay judío ni griego, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿Cristo es todo en nosotros y en todos nosotros? ¿Qué registros están oponiéndose y le están haciendo frente, se enfrentan ante el Señor? Porque no nos hemos tomado el tiempo ni la voluntad de pelear contra nosotros mismos primero. Nos la pasamos peleando con todo el mundo, empezando que el primero que debemos vencer somos nosotros, toda esa naturaleza que se creó al yo haber andado en caminos en otra vida y que quieren venir a tocarme la puerta o incluso quieren venir a caminar en este nuevo camino. Yo debo desaparecerlos. Entonces la pregunta es fácil. Si, más bien no la pregunta, una afirmación. Si tú tienes hábitos que tenías en tu antigua manera de vivir, es porque todavía no has sido renovado completamente. Porque tu vestido aún está a medias. Y no se admite, no es admisible. Fuimos llamados a que Cristo sea todo en todos. Entonces, muchas veces estamos peleando contra potestades que se oponen al diseño de Dios y los primeros que nos oponemos somos nosotros. Al no pelear con esa antigua manera de vivir que quiere venir a robar, a interrumpir la vida de Dios en nosotros. Doce, vestíos. Es una orden. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión. Ahí nos están dando características del nuevo hombre. Escogidos de Dios. Alguien que es escogido, lo primero que tiene es identidad. Porque si usted sabe que usted es escogido, el rechazo no puede estar. El rechazo simplemente es respuesta de un corazón huérfano. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión. Es decir, que si la compasión no está en mí, bueno, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tiene queja como contra otro.
como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Cuántas cosas que nos pasan no es porque no hemos perdonado de verdad? Y cuando tú no perdonas, enfermas al otro y te enfermas a ti mismo. Y estás en injusticia, porque el perdón es algo que debe manifestarse con fluidez y constancia en aquellos que han sido perdonados. 14. Y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Así que, ¿qué es lo primero que deberíamos buscar? Amar. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo muy específico. Sobre todo lo que les acabo de decir, el amor. Porque es el vínculo de la perfección. Así que cuando nos negamos a amar, nos estamos negando a ese vínculo de ser perfectos. Porque el amor siempre vence. Cuando yo amo al Señor, yo venzo. Cuando yo amo a las personas, yo venzo el orgullo, la falta de perdón. El amor es el vínculo perfecto para ser perfeccionados. Entonces, cada vez que nos veamos a sí mismos, veamos que todavía hay mucha imperfección, aferrémonos a amar a las personas, su propósito. Algo que a mí me impacta mucho es que cuando Pedro pues comete que niega a Jesús, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Por qué lo confronta con eso? Porque el amar es el vínculo de la perfección, es la forma de restauración, amando. Y luego le dice: listo, apacienta mis corderos, como que hazte cargo de lo mío. Amando, 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 amando. 15. Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Importante, ser agradecidos. Ahora dice: la paz de Cristo sea árbitro en vuestros... Un árbitro que hace, está pitando, ¿no? Cuando hay una falta, él pita. El árbitro está constantemente midiendo límites. Entonces, cada vez que yo no siento paz, es porque no hay algo bueno. Me está pitando el árbitro. 16. La palabra de Cristo, importantísimo esto. La palabra de Cristo viva en vosotros poquito. La palabra de Cristo viva en nosotros en abundancia. Esos son los registros. La palabra de Cristo son los registros de los que hemos estado hablando hoy. Esos son. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. Así que si no estamos llenos de la palabra, ¿de qué estamos llenos entonces? ¿De qué estamos llenos? Entonces muchas veces la falta de todo lo que está pasando, de lo que hemos aprendido a ver, de toda esa naturaleza caída, es porque falta palabra de Cristo. Y no dice solo palabra, dice palabra de Cristo viva. Sí que usted puede tener palabra, pero de hace 10 años y eso ya murió. Entonces la palabra de Cristo debe ser viva, fresquita y debe estar en abundancia. Con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. No dice cantando durísimo en la congregación. Cantando con gratitud en vuestros corazones. Esa es la verdadera adoración.
cuando mi corazón canta. Y todo lo que hagáis de palabra de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vamos a terminar con Gálatas. Creo que este Colosense nos ayudó mucho a poner el sello, ¿verdad? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Precioso. Así que cada vez que nos parecemos más a Cristo, más su heredad es visible para nosotros. Amén. Vamos a orar. Ahí terminaríamos el capítulo 3 de Gálatas. Padre, te damos gracias porque tú muestras tus registros en nosotros, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Oramos para que todos esos registros que se han creado separados de ti, incluso dentro de una vida cristiana, Señor, toda esa religión, Señor, todas esas formas que están separadas de la vida de Dios, Señor, sea la luz para que podamos aborrecerlas y a través del Espíritu hacerlas morir, Padre. Te lo pedimos, Señor. Deseamos tu vida en nosotros en abundancia, tu palabra viva en nosotros en abundancia. Y ser revestidos de ti, Señor, investidos de ti en toda nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra vida. Así que yo oro para que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre nuestros corazones y nos haga ver que hoy la puerta, Señor, para entrar en este proceso de aún revisar qué maneras antiguas siguen siendo un camino para nosotros, Señor, y salir de ahí a través de hábitos que tú nos vas a permitir establecer, Señor. Sea la puerta para una vida abundante de tu presencia, Señor, de ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Lo sellamos con tu Espíritu. Sellamos todas esas semillas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amado.